¿Qué tal, estimados estudiantes? Tengan todos ustedes una cordial bienvenida al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana 14 que lleva como título Monarquías absolutas del siglo XVI. Veamos. Para hablar un poco acerca de las monarquías absolutas es importante mencionar una definición que de alguna forma nos dé una idea de lo que significó en su momento esta forma de gobierno, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de monarquía es una palabra compuesta. Mono significa uno, arco gobierno, por lo tanto, monarquía significa gobierno de uno. Cuando hablamos de las monarquías absolutas, podemos decir que su definición se engloba en lo siguiente, ¿no? Es un modelo de gobierno donde el monarca concentra en su persona todas las atribuciones en el manejo del Estado. Dicta leyes, grava impuestos, administra justicia, nombra obispos, sin tener que rendir cuenta por sus actos a ninguna autoridad. Es importante recordar que en otros periodos de la historia existieron niveles de gobierno o formas de gobierno donde existían poderes que tenían o que compartían cierto grado de responsabilidad en las decisiones que ellos tomaban, ¿no? Recordemos brevemente, por ejemplo, lo que pasó durante el Imperio Romano y sus etapas, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la monarquía, de la república, del imperio, y la existencia de un senado, que de alguna forma generaba un control sobre los principales gobernantes. Pero en este caso, cuando hablamos de las monarquías absolutas, estamos hablando de una forma de gobierno en donde, en efecto, todo se concentraba en una sola persona y finalmente esta persona, por las decisiones, actos o hechos que cometía, no tenía que rendir cuenta o no podía ser juzgado. Esto obviamente va a generar diversos impactos o de alguna forma perspectivas, ¿no? Si bien es cierto, en un principio puede haber dado la imagen de una importante, digamos, evolución o diferencia o caracterización, por ejemplo, pues ya en otro aspecto va a también generar un impacto, ¿no? Un impacto lamentablemente pues significativo porque en lo que respecta, por ejemplo, a las propias, a las propias formas de organización, por ejemplo, ¿no? Entonces van a haber obviamente espacios o grupos sociales que van a estar en descontento con estas formas de gobierno, ¿no? Entonces veamos brevemente lo que puede significar. Vamos a hablar un poquito acerca de las características más importantes en lo que respecta, por ejemplo, a esta forma de gobierno. Característica de la monarquía, de las monarquías absolutas. Tenemos primero, por ejemplo, el control político total. ¿Qué significa esto? Significa que el monarca o rey detentaba y administraba el control político absoluto, ¿no? Es decir, cuando hablamos nosotros de detentar, estamos hablando, por ejemplo, de administrar, ¿no? O en todo caso obtenía, ¿no? Obtenía el poder absoluto, ¿no? Asimismo, pues esto generaba, como ya habíamos dicho nosotros, una libertad para accionar y sin que tenga que rendir cuentas por ello. Otra de las características, por ejemplo, es el control militar. ¿Qué significa, no? Que la fuerza militar, o en todo caso los militares, se constituían en el brazo armado del reinado y asimismo el objetivo de ellos era primero proteger al rey, ¿no? Porque era la autoridad máxima durante el periodo de gobierno, pero también tenían como objetivo mantener el orden, ya que, como habíamos mencionado nosotros, el gobernar va a generar, digamos, diversos impactos. Uno de ellos, por ejemplo, será que al concentrar el poder en una sola persona, pues lamentablemente no todas las decisiones que esta persona tomaba tenían una buena, digamos, una buena asimilación por parte de la población, es decir, las decisiones que tomaba el rey, en algunos casos, para poder mantener su estilo de vida, afectaban a los demás miembros de la propia corte, o mejor dicho, o en todo caso, miembros del propio Estado. Entonces, pues esto de alguna forma generaba muchísimo rechazo entre la población. Entonces había descontento, la población demostraba su rechazo por las medidas tomadas, pero
para que se evite que este descontento llegue a más, o en todo caso que de alguna forma se manifieste y se incremente, pues los ejércitos eran quienes se encargaban de atender justamente o de repeler todo tipo de, digamos, proceso de rebelión, ¿no?, contra la corte. Además, ellos también estaban encargados de defender las fronteras, porque recordemos que al llamarse monarquías, pues va a suceder simultáneamente en diversos reinados que limitaban cada uno del otro. Entonces, los deseos por tener mayores posesiones y mayor poder, pues venían de distintas partes. Entonces, los propios miembros de las monarquías no solamente buscaban ellos satisfacer sus necesidades, sino también buscaban, por ejemplo, estar presentes en otros espacios y seguir conquistando más territorios para su propio beneficio, ¿no? Entonces, esto definitivamente necesitaba pues de un apoyo militar importante, ¿no? Y es por ese motivo que el control militar siempre fue importante para las monarquías, ¿no? Para las diversas monarquías, porque ello significaba de alguna forma el evitar, ¿no?, un rechazo generalizado, ¿no? Y que se desborde, por ejemplo, digamos, el accionar de la población, ¿no?, pudiendo afectar sus estilos de vida. Siguiente característica, tenemos la transferencia en línea hereditaria, ¿no? Bueno, es entendible, esta es una de las características, digamos, más evidentes, que el control y todo lo que refiere, por ejemplo, al control y a la posesión de algún tipo de cargo, venía de una transferencia, ¿no? Una transferencia de la propia capacidad de gobernar. Es decir, quienes gobernaban, obviamente lo hacían porque habían recibido ese encargo, o en todo caso habían recibido esta denominación, ¿no?, como reyes o como monarcas o como príncipes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos estaban pues en el cargo porque recibían este tipo de funciones. Ellos no se postulaban a gobernar. En algunos casos esto tenía efectos positivos. ¿Por qué? Porque, claro, las personas, por ejemplo, que llegaban al poder eran personas que tenían una muy buena formación académica, ¿no? Ya que su propio estilo de vida los invitaba, por ejemplo, a rodearse de personas muy cultas, llevar una educación de altos estándares de calidad, muy amplia en distintos aspectos del conocimiento que se manejaba en ese entonces, ¿no? Eh, las ciencias, las letras y también la propia experiencia, es decir, formar parte de una familia de corte colonial definitivamente era importante para ellos porque les permitía también tener contacto con las formas de gobernar o de aplicar, por ejemplo, medidas en determinados lugares, ya que los padres, los abuelos, los formaban para que pudiesen ellos tener esta capacidad cuando ya lleguen a ser adultos y lleguen a ostentar algún tipo de cargo político. Entonces, esto va a ser sumamente importante porque en lo que respecta, por ejemplo, a la herencia, de alguna forma, a estos, bueno, los niños, ¿no?, que eran de alguna forma la generación próxima, los preparaban. Desde muy pequeños ellos los de alguna forma formaban, ¿no?, para que puedan ellos, cuando ya sean adultos, gobernar, ¿no? Es más, se van a dar casos, por ejemplo, donde las propias, digamos, capacidades que van a tener las autoridades van a ser capacidades que las van a adquirir desde muy pequeños, es decir, desde mucho antes incluso que ellos, en este caso, estén, por ejemplo, sean adultos, ¿no? O sea, sus cargos públicos van a estar presentes desde mucho antes que ellos estén, por ejemplo, allí, ¿no? O sea, digamos, teniendo conciencia de que están al frente de un cargo político muy importante, ¿no? Entonces, esa es una de las características importantes, por ejemplo. Otra de las características importantes de las monarquías absolutas es la sociedad estamentaria, que significa que la sociedad vivía en estamentos, o sea, en clases sociales.
Y claro, esto significa que cada persona nacía y permanecía en un grupo social. Este grupo determinaba su forma de vida. Claro, esto tiene bastante relación, por ejemplo, con lo que son las pirámides sociales, es decir, los grupos humanos que existían en la sociedad de ese entonces, pues marcaban, por ejemplo, en lo que respecta a la propia, digamos, forma de vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros, para hablar de una clasificación general, la existencia del rey, porque él era obviamente la autoridad más importante. Luego tenemos la nobleza, ¿no? Que estaba conformada pues por los propios descendientes del rey, sus familiares, y así como también, por ejemplo, hay representantes de la Iglesia Católica como el Papa, por ejemplo. Y también tenemos, por ejemplo, el clero, que eran los obispos, los militares, los caballeros, y el tercer estado que lo conformaban pues la propia población, ¿no? Los que se desempeñaban en distintas actividades u oficios. Entonces, la sociedad estamentaria se llama de esa forma porque quienes nacían en cualquiera de estos niveles o estratos sociales, pues permanecían allí siempre. No podían acceder a otro tipo de funciones o cargos públicos, ¿no? Por ejemplo, si un niño, hijo de agricultores, ¿no? Obviamente iba a crecer, este niño pues nunca iba a tener acceso a un cargo político, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecía a una clase social distinta, mejor dicho, a una clase social donde su formación educativa fue muy limitada, por no decir inexistente. Entonces, pues en las monarquías no se podía permitir el hecho que una persona con baja preparación pueda acceder a un cargo público. Entonces, por ese motivo que los que gobernaban o los que tenían cargos importantes eran solamente los descendientes del rey, de la nobleza, hablamos, por ejemplo, de sus familiares, hablamos también de representantes del clero, ellos sí podían tener acceso a ser autoridades, por ejemplo, de otros espacios territoriales. ¿M? Pero los hijos de campesinos, los hijos de agricultores, de comerciantes, por ejemplo, ¿no? De obreros, de artesanos, ¿no? De personas, por ejemplo, que se dedicaban a la textilería, por poner un ejemplo, ellos no podían postular o de alguna forma pensar que podían llegar a tener en algún momento en su vida el acceso o esta forma de gobierno, ¿no? Por eso es que llamamos una sociedad estamentaria, es decir, una sociedad que es clasista por naturaleza, ¿no? En ese entonces era clasista por naturaleza, y ya todo estaba predeterminado, no había forma de cambiar la situación en ese entonces, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque eran, como acabamos de mencionar, el título es gobiernos absolutistas, entonces el rey era quien estipulaba toda esta forma de, digamos, de interacción. Entonces, esto se daba pues por su propio consentimiento de él y no admitía ningún tipo de, por ejemplo, observación o reclamo, ¿no? Otras de las características, por ejemplo, tenemos de las monarquías absolutas el derecho divino, que significa básicamente lo siguiente, que cuando hablamos del derecho divino estamos mencionando, por ejemplo, que eh, las propias formas, ¿no? de gobierno establecían, por ejemplo, que quienes estaban al frente eran considerados descendientes divinos de los dioses. ¿Qué significa descendientes? Que ellos consideraban que su cargo era un cargo pues que representaba justamente, ¿no? Digamos, el propio espacio de, digamos, de descendencia, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, del mandato, ¿no? Entonces, ellos creían que Dios, ¿no? Se había manifestado y que su deseo de gobierno se estaba materializando a través de lo que significa, por ejemplo, ¿no? El trabajo de cada uno de ellos. Entonces, ese es un aspecto muy importante de mencionar, de indicar o digamos, establecer, ¿no?
La influencia en el clero, esto también va a ser un factor muy importante porque en efecto, cuando hablamos nosotros de la influencia del clero, estamos hablando de una, digamos, una relación muy estrecha que siempre existió o ha existido entre los miembros de la realeza y los miembros del clero, es decir, los representantes de la iglesia. Podríamos decir en todo caso incluso que muchas veces los miembros de la iglesia han estado muy involucrados con el acceso al poder o con la toma de decisiones en determinados regímenes. Es decir, que, digamos, la presencia del Papa y, digamos, su entorno más cercano han estado siempre presentes durante estos procesos de, digamos, de formación. Esto definitivamente es muy importante de mencionar, de resaltar, porque ahora la pregunta era, ¿por qué ellos están presentes? No, bueno, porque obviamente pues había un deseo, ¿no? De compartir el poder, porque también había recursos que los propios sacerdotes, en este caso, utilizaban para poder apoyar los gobiernos y en retribución ellos puedan acceder a cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las monarquías tenían poder y era hasta cierto punto un tanto, digamos, contradictorio, ¿no? Porque eran monarquías absolutas, pero dependían bastante de, digamos, del apoyo de la propia Iglesia Católica. Otra característica sería, por ejemplo, la influencia de la nobleza, es decir, que solamente aquellas personas que pertenecían a este círculo, pues podían ellos, digamos, postular y tener acceso a cargos públicos, ¿no? O, por ejemplo, podrían ser asesores, por poner un ejemplo, ¿no? Esto significa que antes no podría, digamos, no podría llevarse a cabo esto, ¿no? Es decir, otras personas que intenten, por ejemplo, ¿no? Tener esta forma digamos, de vivir, es decir, este tipo de trabajos lo podían tener solamente los que eran miembros de la nobleza, nada más. Y funcionarios de la monarquía. Los funcionarios de la monarquía eran aquellas personas que tenían un acceso o contacto directo con la población porque ellos eran los que cobraban, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Entonces, no solamente cobraban los impuestos, sino también le informaban al rey, por ejemplo, de aquello que la población mencionaba, comentaba, decía, para que el rey pueda estar al tanto de lo que se planeaba, lo que se pensaba de él o de su forma de gobierno. Otra característica será la exaltación del rey en el arte y la propaganda, así como el lujo y la extravagancia, ¿no? En este caso podemos decir, por ejemplo, que se buscaba difundir la figura de los monarcas como personajes muy importantes y también pues se construían o se mandaban a elaborar obras de carácter escultórico, es decir, hablamos de estatuas, por ejemplo, y pictórico, hablamos de pinturas, mostrando, digamos, las características o bondades que estos podrían tener. Finalmente, otras características y no menos importantes será el lujo y la extravagancia. ¿Qué significa? Que en lo que respecta, por ejemplo, a la forma eh, de lo que significa la propia, digamos, vida, ellos mantenían una vida sumamente, pues, lujosa, con muy buena comida, por ejemplo, con buenas ropas, viajes, ¿no? Festividades, etcétera, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, tenemos esa parte importante, ¿no? Entonces, ellos demostraban mucho este derroche de recursos y también esto era visto a nada, esto era visto muy mal, ¿no? Muy mal por las propias, digamos, personas de la corte, porque ellos veían que por una parte digamos, se utilizaba bastante los recursos que ellos tenían y por otra parte la población vivía en algunos casos en condiciones de extrema pobreza o con falta de acceso a alimentos, por ejemplo. Eh, Dentro de este periodo vamos a hablar en esta primera parte de lo que significó España en el siglo XVI con el gobierno de Carlos V, ¿no? De manera muy resumida podemos decir que durante el gobierno de Carlos V,
pues nace él en Gante, condado de Flandes, en Bélgica, en la actual Bélgica, el 24 de marzo del año 1500. Su nombre fue Carlos de Castilla y Aragón. Sus padres fueron Juana I de Castilla, también llamada Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, ¿no? El 13 de abril de 1516, tras la muerte de su abuelo, el rey Fernando el Católico, pues él va a asumir el título de rey de España con el nombre de Carlos I. Durante su reinado se van a unificar los reinos de Castilla y Aragón. En cuanto a sus acciones, por ejemplo, debemos de mencionar que el 23 de octubre de 1520, él en la ciudad de Aquisgrán es coronado como emperador de Alemania, ¿no? Y con el nombre Carlos V. Además, por ejemplo, en 1521, estando en Alemania, él conocerá a Martín Lutero y también pues tendrá contacto con lo que significó, por ejemplo, el protestantismo, ¿no? Y esto generaría obviamente digamos, un enfrentamiento directamente con ellos porque Carlos V había sido de alguna forma, en este caso, eh, mm, digamos, conocido por su apoyo a la Iglesia Católica. Entonces, lo que equivalía, por ejemplo, al protestantismo era ir en contra de uno de sus principios fundamentales, ¿no? Su creencia religiosa. Entonces, por ese motivo es que él, en este caso, llega a luchar contra los protestantes, cuando el protestantismo también llega a Francia de igual forma, y también lucha contra el Imperio Turco Otomano. Él va a tener tres frentes de enfrentamiento. El primer frente de enfrentamiento será con los propios príncipes alemanes, ¿no? Quienes no veían con buenos ojos que Carlos V hubiese sido coronado como emperador de Inglaterra. Y todo esto porque su abuelo paterno era, en este caso, emperador de Alemania, y es por eso que él le hereda su título a su nieto. Pero obviamente también postulaba a la propia, digamos, corona alemana, postulaba también el rey Francisco de Francia, ¿no? Pero no logra obtener el apoyo de, digamos, las familias relacionadas en la nobleza y que tenían la obligación de votar, por eso que no van a llegar a un buen puerto en este aspecto. Finalmente, él se va a enfrentar a los reyes alemanes porque ellos no veían con buenos ojos su coronación. Se va a enfrentar al rey de Francia porque él tampoco estaba de acuerdo con la coronación que había logrado, ya que había logrado obviamente por ayuda que había recibido, digamos, por parte de su tía Margarita, quien había sido una de las personas que lo había criado a él desde pequeño junto con su hermana Leonor. Y es por ese motivo que tiene o gana una enemistad con Francia por el acceso al trono alemán, con los príncipes alemanes por una razón muy similar y también por el desarrollo del protestantismo, y con los turcos otomanos que querían, en este caso, dominar ciudades dentro de Europa, ¿no? Y en efecto va a tener enfrentamientos con el sultán Solimán el Magnífico, quien va a tener el apoyo de uno de los principales piratas dentro de este periodo, que será el pirata Barbarroja. Lamentablemente, pues para los designios de Carlos V no va a lograr digamos, un buen resultado en este periodo, y finalmente, pues, el último proceso va a terminar de 1947 y 1956 con, digamos, el enfrentamiento contra los propios reyes alemanes por el protestantismo. Si bien es cierto, él logra victorias militares, pero este movimiento llamado el protestantismo se sigue expandiendo, ¿no? Entonces él no puede hacer nada contra ello y finalmente pues firma una paz. Y a partir de esta paz que ella firma, el Paz de Augsburgo, pues esta paz ya evita que haya una persecución y que genera libertad, por ejemplo, de creencia para las personas, ¿no? Finalmente, él, pues, en el año 1556 abdica y cede sus principales territorios o espacios a su hijo Felipe II, y morirá en el año de 1558. Bien, hasta aquí llegamos con esta primera parte. Continuaremos con la siguiente parte, estimados estudiantes. Gracias.